Bienvenidos a Octavo Arte, donde la radio merece estar. Vamos a tratar por primera vez el caso de Iván Torres. Iván fue detenido, torturado y desaparecido por policías de la Comisaría Primera de Comodoro Rivadavia el 2 de octubre del año 2003. Se han cumplido 10 años el 2 de octubre pasado. Vanessa Orieta en la conferencia de prensa en el CELS ha hecho referencia al caso y estamos comunicados con la abogada de la familia de Iván Torres. Estamos hablando de Verónica Heredia. Verónica, te doy la bienvenida a Octavo Arte. Aquí Mariano Mindlis, también Mauro Suárez y Magdalena Higiene te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, ¿vos? Bien, acá en Comodoro Rivadavia, en una esquina céntrica, a una cuadra de la Comisaría Primera de Comodoro, haciendo una intervención en estos 10 años para que la gente no se olvide y que el olvido no nos permita mantener la impunidad. Para aquellas personas que no están tan familiarizadas en el caso de Iván, además de contarle esto que yo comentaba en la apertura y en la presentación de la nota, se pueden decir un montón de cosas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos le ordenó al gobierno argentino que provea de medios necesarios para garantizar la vida y la integridad de María, la madre de Iván, de sus nietos, de sus abogados y de los testigos, cuando hubo testigos que, por cuestiones y circunstancias no esclarecidas, han perdido la vida. ¿Qué es lo que se sabe de ellos, Verónica? Bueno, las 7 muertes violentas, impunes, de amigos y testigos en la causa de Iván, tienen la misma suerte que la causa principal, ¿no? Que la causa de Iván. No se saben los responsables, no hubo un juicio, todavía no se inició el juicio ordenado por la Corte Interamericana, que condenó por primera vez a la Argentina por desaparición forzada en democracia en el año 2011. Todavía no se ha iniciado una investigación que se pueda determinar dónde está Iván, quiénes son los responsables y además que tenga en cuenta estas muertes violentas de los testigos, porque si bien se iniciaron en algunos casos, como por ejemplo la causa de David Ayes, jamás se tuvo en cuenta en esa pseudo investigación y en la parodia de juicio, efectivamente, que David había denunciado, que había escrito una carta diciendo que lo iban a matar porque él sabía lo que le había pasado a Iván. Así que bueno, todas 7 muertes hemos contabilizado lamentablemente. Terrible. Cada uno de los amigos y testigos de Iván. Terrible. La causa de Iván fue la primera en Argentina en lograr que la carátula de la misma sea desaparición forzada, no para buscar, digamos, el paradero, ni ninguna otras carátulas que en casos de desaparición de persona se suelen utilizar legalmente para esquivar el punto claro y más importante de estas causas. Pero esto se modificó y hoy la carátula es privación ilegítima de la libertad. ¿Esto es así? Claro, la Cámara Federal de Apelaciones, el 4 de julio de este año, modificó al confirmar el procesamiento dictado por la jueza Parcio, la jueza federal de primera instancia. Al confirmar el procesamiento cambió la calificación legal alegando que el 2 de octubre del año 2003 no estaba tipificado aún el delito de desaparición forzada. Por lo tanto, no se podía, lo que se llama violar el principio de legalidad. Claro. Pero lo que pasa es que el delito de desaparición forzada es un delito continuado. Eso quiere decir que todos los días se perpetra este delito. Con lo cual, la Corte Interamericana ya ha dicho que al momento que se tipifica el delito, alcanza a estos hechos. Por lo tanto, no hay una razón jurídica legal para cambiar la carátula por privación ilegítima de la libertad. La única razón es garantizar la impunidad. Doctora Heredia, buenas tardes. Mauro le saluda. Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, le consulto por el único testigo vivo que es Miguel Ángel Sánchez, que estuvo detenido con Torres y que muchos temen por su vida, porque la verdad que hay 7 muertes, hay una de las amigas de Iván que fue violada y que dicen que después le dijeron anda a hacer la denuncia a la comisaría, que aparentemente la confundieron con la hermana de Iván. Digo, ¿ustedes qué tipo de protección están gestionando para Miguel Ángel Sánchez para que pueda llegar a declarar? Porque la verdad que hoy por hoy es el último bastión que queda vivo de toda esta atestiguación.
Bueno, Miguel Ángel Sánchez declaró en el ámbito de la Corte Interamericana del juicio, y ahí es donde él claramente dijo que había estado un tiempo, un par de meses como mínimo, en la seccional primera de Comodoro en el año 2003 junto a Iván y junto a David Ayes. La Corte Interamericana, a pedido expreso del Estado de Argentina, levantó las medidas provisionales que se habían dictado a favor de Miguel Ángel Sánchez, pero bueno, obviamente nosotros en todo este contexto estamos solicitando que la Corte Interamericana vuelva a ordenar las medidas de protección al derecho a su vida y a su integridad, sin perjuicio que obviamente el Estado de Argentina debe garantizar la vida no solamente de todas las personas, sino en especial personas que están denunciando el accionar del Estado. Quien dice esto es Verónica Heredia, la abogada de la familia de Iván Torres, detenido, torturado y desaparecido por policías de la Comisaría Primera de Comodoro de Rivadavia el día 2 de octubre del año 2003. Verónica, consultarte también por algunas fotos que aparecieron en el expediente y fueron tomadas a Iván durante... ¿Me escuchabas, Verónica? Hola. Verónica, ¿me escuchás? Sí, ahora sí. Decía... hay información también de algunas fotos que aparecieron en el expediente y que fueron tomadas a Iván durante un supuesto cautiverio. Esas fotos, ¿cómo acceden ustedes a ellas y si tienen noción de qué fecha datan? Bueno, no, son fotografías que fueron incorporadas en el expediente en el año 2006 por la jueza que lleva adelante la instrucción de la causa. Una vez que nosotros tomamos vistas de estas fotografías, solicitamos expresamente que se realizara, primero que se investigara dónde, cuándo y con quién había tomado estas fotografías, y peticiones que nunca fueron proveídas por la jueza, y a tal punto que en la audiencia ante la Corte Interamericana la señora María mostró estas fotografías. Mostramos que eran fotografías que estaban en el expediente, que el propio Estado había acompañado ante la Corte, y sin embargo, bueno, los abogados del Estado se limitaron a decir que, bueno, que si estaban en el expediente era porque estaban en el expediente, y con esta respuesta absurda, todavía al día de la fecha no conocemos cuándo, cómo, quién tomaron estas fotografías. Lo que sí podemos afirmar que son fotografías tomadas después del año 2003, del 2 de octubre del año 2003, porque se ve a Iván en condiciones que jamás se lo había visto. Claro. Verónica, Magdalena te saluda, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, ¿sabes qué? Carezco de originalidad con la pregunta que te voy a hacer, pero es la que me surge siempre que hablamos de estos temas, cuando nos referimos a este tipo de desapariciones, forzadas obviamente, que es, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué más se puede hacer? Porque realmente son muchísimos los casos, son innumerables las personas los chicos más que nada que han desaparecido por el accionar policial. Legalmente, ¿alguien puede introducir una nueva ley? ¿Se puede tipificar algún nuevo delito? Como para, bueno, esto pasó y mientras lo vamos resolviendo, pero después, ¿qué se puede hacer? Mira, en realidad ya has tipificado todos los delitos, porque inclusive esta sistematicidad que se da de muerte de estos jóvenes, capturas en comisarías, el gatillo fácil, desapariciones de jóvenes en todo el país, nosotros entendemos que se encuentran alcanzados por lo que sería un delito de lesa humanidad, que está tipificado en el Estatuto de Roma y en la Argentina en la Ley 26.200. Esta Ley 26.200 ratifica, diríamos, hace suyo los delitos previstos en el Estatuto de Roma, prevé el delito de desaparición forzada como delito de lesa humanidad, y este delito tiene como competencia subsidiaria la Corte Penal Internacional. Cuando en un Estado no puede llevar adelante un juicio, un proceso para determinar los responsables de una desaparición forzada en el marco de un delito de lesa humanidad, se habilita la Corte Penal Internacional. Nosotros lo que estamos
tratando de sistematizar es justamente todos estos hechos para que no sean analizados y estudiados de forma aislada, porque forman parte de una práctica estructural y sistemática del Estado, y entonces no es que habría que tipificar otro delito, sino que hay que asumir el delito del que estamos hablando. Doctora, ¿han logrado o hay alguna manera de poder unificar todas las causas, que todas estas muertes, la violación a Tamara, las muertes de los 7 testigos, se unifiquen y todo pase a ser parte de la causa por la muerte, la desaparición forzosa de Iván? ¿Hay alguna manera de hacerlo o lo están buscando hacer? Porque la verdad que eso le cobraría mucha más relevancia al caso y se podría lograr una pena ejemplificadora para los culpables. Bueno, lo que pasa es que en la medida que no se inicie una investigación, en el momento que el Estado de Argentina cumpla la sentencia de la Corte Interamericana, se va a abrir un proceso donde obviamente todos estos hechos no sean analizados de forma aislada y que obviamente forman parte del ocultamiento como mínimo del delito de Iván, ¿no? Claro, de la desaparición forzada. Quien está en comunicación en Octavo Arte es Verónica Heredia, la abogada de la familia de Iván Torres. Verónica, siempre se dice que las primeras horas, los primeros días en casos como este son fundamentales. Hemos ya desarrollado un poco, obviamente muy brevemente, después de 10 años, algunas cosas que han sucedido, que seguramente son y fueron muchos más, pero esos primeros días, después del 2 de octubre o el mismo 2 de octubre del año 2003, ¿cómo fueron? ¿Qué pasó? ¿Dónde se hizo la denuncia? ¿Si fue en la misma comisaría? ¿Cómo fue? Bueno, como Iván era detenido permanentemente por la comisaría en la seccional primera, sí. A las 4 o 5 de la mañana del día 3 de octubre, la señora María llamó por teléfono directamente a la seccional primera diciendo que devuelvan a su hijo. Sí. Es lo primero que dijo María a pocas horas de haber desaparecido, claro, de haber desaparecido Iván. Así que ese mismo 3 de octubre, el 3, el 4, el 6, hay constancias que María se presentó en la seccional primera reclamando por su hijo. Pero bueno, como en la seccional primera le decían, la trataban mal, la insultaban, ella comenzó a recorrer la ciudad con los amigos y la hermana de Iván, hasta que una persona le dijo que fuera a los medios, sí. Y ahí fue a las radios y a los diarios, y el 14 de octubre salió se dio a conocer por los medios, por los diarios, sí. Y ahí es donde el comisario se fue hasta la casa de María a decirle que le iba a tomar la denuncia. Ajá. Cuando tomó estado público que María recorría toda la ciudad denunciando que la primera, los policías de la seccional primera tenían a su hijo. Sí. Y entonces ahí fue que se hizo una denuncia, que querían hacerla por averiguación de paradero, y ella insistió que no, que era una denuncia, que ella estaba denunciando que su hijo había desaparecido, no que era una averiguación de paradero, y ahí se inició una causa que finalmente es la causa que está en la justicia federal. Encuentro muchas similitudes, Verónica, o algunas por lo menos en estos primeros días, con otros casos de desaparición de personas. Sé que hay familiares y amigos del grupo de Luciano Arruga que se han trasladado allí a Comodoro Rivadavia en el día de ayer y están hoy allí, y el caso de Luciano puntualmente tiene cosas bastante similares, como estos primeros días. Luciano era detenido recurrentemente por no querer robar para la policía en el barrio de Lomas del Mirador, en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué vos habías comentado que ya había sido detenido también Iván en reiteradas oportunidades en la comisaría primera de Comodoro Rivadavia? En esos casos, ¿por qué había sido? ¿Se sabe? Primero, la mamá de Iván siempre cuenta que Iván era el que ayudaba a los chicos, era el que si en la noche no tenían dónde dormir, iban a la casa de Iván, si no tenían dónde que comer, iban a la casa de Iván. Así que y además Iván
era un muchacho que les hacía frente a la policía. Ajá. No, si iba caminando con la gorra, con su gorrita, no se la sacaba. Ujú. Y si iba caminando y encontraba un policía, no se cruzaba, no bajaba la cabeza. Ujú. Entonces, eso siempre, según los amigos de Iván, ¿no? Era lo que generaba malestar en la policía, que era que él inclusive decía que él era chileno, y entonces esto más molestaba. Ajá. Entonces se ve que era una actitud no sumisa, una actitud de dignidad, que es lo que en general molesta. Está claro que es un caso muy claro a los ojos de quienes queremos ver la verdad y quienes, si bien no tenemos implicancia directa en la justicia, nos gustaría por lo menos tenerla, o que por lo menos de nuestro lugar buscamos hacer lo que mínimamente tenemos al alcance de nuestras manos. Y digamos, agradecerte, Verónica, por el contacto y sin ser falsos, desde Octavo Arte decir que el teléfono y las puertas del aire están absolutamente abiertas para cualquier novedad, cualquier información que quieran dar, sepan que pueden contar absolutamente con nosotros y tienen nuestro apoyo. Bueno, muchísimas gracias. En nombre de María y de la hermana y el hermano de Iván, sus sobrinas, muchísimas gracias. Gracias a vos por el tiempo. Gracias, saludos. Era la palabra de Verónica Heredia, la abogada de Iván Torres, de la familia de Iván Torres, detenido, torturado y desaparecido por policías de la Comisaría Primera de Comodoro Rivadavia el 2 de octubre del año 2000.